Bueno, Miguel, ya ves que durante estos 3 años la evolución que hemos tenido pues, ha sido muy buena y la diferencia entre el primer prototipo y el actual pues, es sustancial, ¿eh? La prueba, el proof of concept se consiguió. Sí, yo creo que los objetivos que nos habíamos Tenemos marcado el están ciclo ese que desarrollados. sí que habíamos, digamos, dibujado, Sí, ¿no? en Al pizarra, en el principio. despacho hace mucho. Van a acceder el sector pesquero y las empresas valorizadoras, ¿no?, a la aplicación y poder obtener los datos, poder gestionarlos. Yo creo que es importante también dotar de contenidos a la herramienta. Producir más equipos, ¿no? Más cámaras, llevarlos a más barcos Producción en serie. y A ver si nos aprueban el proyecto. demostrar un poco el seguimiento, la toma de datos durante Sí, en tiempo real, no tanto en basado en tiempo bases real, durante meses, sino que realmente e incluso durante hacerlo años, parte de la actividad diaria, creo o sea, que un eso equipo es más, como si fuera el GPS, etcétera, etcétera, que estas cosas realmente formen parte de la actividad diaria de la flota pesquera. Yo creo que, o sea, en ese sentido ayuda mucho el mapa, ¿no? O sea, que es la parte, digamos, un poco más innovadora también de este proyecto, es que la parte del geoportal le aporta la localización, ¿no?, de las capturas, de los descartes, podemos verlo todo en el mapa, todo situado en su sitio, ¿no? Van a acceder el sector pesquero y las empresas valorizadoras, ¿no?, a la aplicación y poder obtener los datos, poder gestionarlos e interactuar, ¿no?, con la aplicación para la gestión. Y bueno, son datos que se reciben en tiempo real, digamos, desde los barcos. Entonces sí que también le aporta valor añadido a todas esas consultas. Sí. Y el sistema de alerta, ¿no?, que avisa a las empresas de que va a llegar determinadas especies y descartes para que puedan contactar, interactuar. Se les envía un correo electrónico así para avisarles. Dentro de poco, tanto BEOS como Redbox serán algo que la propia administración usará, no este modelo, pero posiblemente el que tengamos más adelante, y podrán ser utilizadas en cualquier barco de pesca. Y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Podemos generar equipos de una tecnología puntera, novedosos, y que no tiene nada que envidiar cualquier empresa noruega, americana. Por supuesto que no. La verdad que hemos formado un buen equipo en el proyecto Faros, tanto los socios, los partners, los colaboradores, ASM, Marex, y la verdad que yo creo que hemos creado un buen grupo de trabajo, un núcleo, un germen ahí interesante. Yo creo que sería muy importante la continuación del proyecto, ¿no?, porque digamos que aquí hemos hecho el planteamiento del prototipo, del portal, de la gestión, hemos organizado todos los datos y se ha hecho un prototipo de cómo funcionaría, pero ahora falta desarrollarlo para que realmente se pueda poner en valor y hacerlo práctico para la aplicación real, ¿no? Que las flotas y los barcos se conviertan en mensajeros, ¿cómo era?, del estado de las aguas.